apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, es decir, fuera de tiempo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Quiere decir que después que el Señor llamó a sus apóstoles, después que Judas Iscariote falló y que fue escogido este hombre como entre los 12, el Señor llama al apóstol Pablo para que sea apóstol a los gentiles, apóstol a la iglesia no judía, apóstol a ti y a mí. Y eso el Señor lo llamó directamente y él fue un testigo de la resurrección. Pero él dice claramente que él es el último. ¿No lo leyeron ustedes? Como un abortivo fuera de tiempo. Y dice que él es el más pequeño de los apóstoles. Es decir, dime quiénes son los apóstoles. Bueno, vamos a empezar a mencionar los apóstoles que salen en la televisión, ¿no? Vamos, ¿quiénes son los apóstoles? Mateo, Juan, Jacobo, los 12. Practíquenlo en casa. Y después que llegan a los 12, di Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Pablo. Él es apóstol, ¿no? Este testimonio apostólico elimina todas las teorías falsas sobre la resurrección. Hubo a través de la historia teorías falsas sobre la resurrección, la de que Jesús murió pero no resucitó. Todos recordamos Mateo capítulo 28, Mateo 28, verso 11 al 17. Mientras ellas iban hablando de las mujeres que fueron al sepulcro, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces existe una teoría por ahí de que el cuerpo de Jesús fue robado, ¿no? Y es completamente ilógico por varios motivos. En primer lugar, la tumba estaba sellada. La tumba estaba sellada. ¿Qué significa que la tumba estaba sellada? Significa que la tumba tenía una piedra grande puesta delante que nadie podía quitar y un sello romano que nadie podía quitar. Quiere decir que si los soldados venían y decían: se lo robaron porque nosotros estábamos todo el mundo dormidos, eso no tenía lógica, porque ellos podían morir por haber dejado robar el cuerpo de Jesús. Entonces es completamente absurda esa teoría. Pero el hecho de que los apóstoles digan: nosotros somos testigos de la resurrección, elimina esa teoría, ¿no? De hecho, el hecho de que Jesús esté vivo no es como cuando alguien se muere, nosotros decimos: está vivo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Eso no es eso. Jesús se levantó de los muertos y se apareció a sus discípulos, no como un fantasma, sino como alguien con un cuerpo capaz de decirle a Tomás: mete tu dedito aquí para que tú sientas que esto es carne. Yo no soy un fantasma, ¿no? Pero hay un orden a personas que se le aparece, ¿no? Y se le aparece a Pedro, y después a los 12, y después, usted leyó ahí conmigo, a 500 hermanos que algunos viven, ¿no? Imagínense que yo ponga una noticia en las redes sociales que es completamente mentira. ¿Quién va a creerla? ¿Y cuánto tiempo va a durar esa noticia? Esta semana mi esposa vio una noticia en Facebook que decía que el día 4 de julio iba a caer nieve en Oklahoma. Obviamente la noticia no tiene ningún sentido, pero estando en Oklahoma cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? La noticia no duró más de 2 minutos, porque cuando uno mira el canal de noticias, cuando uno mira el pronóstico de una semana, te dice que no, que va a haber más de 90 grados. Entonces es muy improbable que caiga nieve. Y sabemos si el profeta es verdadero, si cae nieve o no. Pero creo que ese fue un falso profeta. Pero el punto es el siguiente: si el apóstol
Pablo hubiera escrito esta carta diciendo que Jesús resucitó y se le apareció a 500 personas y esas personas, y no hay nadie que pueda verificar que Él resucitó, este evangelio no estuviera aquí el día de hoy. No hubiera durado un año. ¿Ok? No hubiera durado, pero como más de 500 personas, más de 500 testigos lo presenciaron y no solamente eso, sino que por días Él estuvo enseñándole y después se le apareció nuevamente en Galilea. Y vamos a ver, dice el verso, vamos nuevamente a Mateo capítulo 28. Porque yo terminé el verso 15, pero dice el verso 16 de Mateo 28. Pero los 11, ¿verdad? Los 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, algunos todavía estaban, pero verdad, esa es la verdad. Tócame, decía el Señor. Vean que es de verdad. Ellos lo vieron. Ese es el testimonio apostólico. También existe la teoría de que Jesús nunca murió. De que Jesús nunca murió. De hecho, 1.8 millones de personas, 1.8 billones de personas, los musulmanes en el día de hoy, ellos creen que Jesús nunca murió. Que nunca murió. ¿No? Pero esto niega contrariamente lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que dijeron los apóstoles y lo que dijeron todos estos testigos. ¿No? También esto niega la teoría de que Jesús no llegó a morir como, no es que no fue a la cruz, sino que la muerte de él fue simplemente algo psicológico, como que se desmayó, ¿no? Y después se levantó. Hay algunas personas que creen esto. Bueno, eso no tiene sentido, porque la Biblia demuestra claramente la muerte de Jesús en muchos pasajes. En primer lugar, en Mateo capítulo 27, verso 50, se dice que Él, levantando su voz, expiró. Significa murió, entregó el Espíritu, entregó su Espíritu. En Juan capítulo 19, verso 33, se dice que cuando la guardia fue para quebrar sus huesos, pues cuando la persona estaba en la cruz, sus huesos eran quebrados para aumentar su dolor. Pero cuando llegaron a donde estaba el Señor, ya había muerto y no hubo necesidad de quebrar sus huesos para que se cumpliera una profecía sobre él del Antiguo Testamento, ¿no? Marcos capítulo 15, versos 42 al 47, nos habla de su sepultura, de cómo fue sepultado, dónde fue sepultado, de quién era la sepultura. Son hechos reales. No hay nada místico, todos son detalles reales, con hechos reales y con personas reales. Entonces, este testimonio apostólico es el que nosotros recibimos. De hecho, se me hace muy curioso que hay personas ateas que se han dedicado a investigar las evidencias de la resurrección. Hace años se levantó un reportero, un periodista, reportero especializado en reportes de crímenes y casos judiciales, creo que es Lee Strobel, y él empezó, siendo ateo, él empezó a estudiar todas estas evidencias, y con todas estas evidencias él llegó a la conclusión de que Jesús resucitó. Es decir, la evidencia histórica que nosotros tenemos, bíblica y extrabíblica, demuestra que Jesús resucitó. Cuando Jesús murió, los discípulos estaban comprando los guantes. Esa fue la realidad. Los discípulos se fueron decepcionados. Pedro fue a Galilea a pescar nuevamente, a volver a limpiar las redes, ¿verdad? Ya esto se acabó. El Mesías murió. No hay esperanza ninguna. Y de pronto ellos se encuentran con el Cristo resucitado y son capaces de predicar la resurrección de los muertos. Hay milagros que toda la ciudad pudo ver, como la curación de un hombre cojo en la puerta del templo y muchas otras cosas. Y de pronto esos hombres sin letras de Galilea, que hablaban un acento horrible, comienzan a predicar vehementemente la palabra de Dios. Gente de todas partes del mundo, judíos de todas partes del mundo, escuchan las maravillas de Dios en sus propios idiomas.
cuando se habló en lengua el día de Pentecostés, y todos estos eventos demostraban que algo había pasado en la vida de estos hombres que al final dieron su vida por la causa del Evangelio. Nadie da su vida por una mentira. Este no solamente es testimonio apostólico, pero es la fe apostólica. Algunos apóstoles trabajaron más, otros apóstoles trabajaron menos. Algunos fueron más dotados que otros, algunos escribieron más que otros, algunos trabajaron en unas regiones y otros trabajaron en otras regiones, pero todos los apóstoles tenían una misma cosa en común, y era la doctrina, era la enseñanza del Evangelio. Por eso el apóstol dice en 1 Corintios 15, 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. No importa si era Pablo, no importa si era Judas Tadeo, no importa si era Felipe, todos predicaban lo mismo. Predicaban el Evangelio verdadero, la fe apostólica. La doctrina de la resurrección del Señor marca la diferencia entre la iglesia cristiana y los que no son de Cristo. En Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Efesios capítulo 2, verso de 19 al 22. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de ¿qué? La familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también siendo... La iglesia de Jesucristo es edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestra fe está fundamentada en Cristo como la piedra angular y lo que los apóstoles nos han dicho sobre Cristo. Y sobre esta información que los apóstoles nos han dado sobre Cristo, por el testimonio de lo que ellos aprendieron sobre Cristo y la verdad que ellos sabían sobre Cristo, nosotros hoy hemos creído y nuestras vidas han sido transformadas y tenemos la esperanza de Dios. La enseñanza que recibieron estos apóstoles es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces lo que hicieron ellos fue dar a conocer lo que ellos sabían, lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído de los labios del Señor. Lo dieron a conocer. Y Él está con nosotros, con los que han creído eso hasta el fin del mundo. Y nos toca a nosotros decir a otras personas, para que esas otras personas crean también, hasta que Cristo regrese. Decía hace un momento que lo que marca la diferencia entre la iglesia cristiana y los que no son de Cristo es precisamente la doctrina de la resurrección. Porque obviamente si tú hablas con un budista y tú le dices, Jesús resucitó, va a tener problemas creyendo eso. ¿Verdad? Cualquier otra persona que no es cristiano duda la resurrección. Va a creer en Jesús como un maestro, va a creer en Jesús como un profeta, va a creer en Jesús como un buen personaje, una persona moral, un ejemplo moral. Pero el que ha creído en el Evangelio cree que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre y se levantó de los muertos. Esta verdad ha llegado a nosotros y nos toca a nosotros darla a conocer. Nosotros no somos testigos oculares de Cristo, ¿verdad? No somos testigos oculares de la resurrección de Cristo, pero sí somos testigos empíricos, experienciales del poder de Dios para salvar y para transformar nuestra vida, mostrando su veracidad. Yo he creído el testimonio apostólico, y como he creído el testimonio apostólico y he entregado mi vida a Cristo, he notado un cambio en mi vida que es irrefutable. Tengo una experiencia con Dios. Mi fe no está basada en mi experiencia, está basada en la palabra de Dios, en el testimonio apostólico, ¿verdad? Está basada en la palabra de Dios, en la Escritura, en toda la Escritura. En ella está basada mi fe. Pero mi fe no es una fe ciega,
¿verdad? Yo no estoy creyendo algo que se me dijo y que yo no he vivido. Yo estoy creyendo algo que se me dijo y yo creí y yo vivo. Y diariamente yo veo a Dios en mi caminar. No lo veo con estos ojos físicos. Estos son ojos físicos. Estos ojos ven nada más que lo físico, lo material. Y la única manera que estos ojos pueden ver lo espiritual es si el Señor abre mis ojos. Y si el Señor abre tus ojos, te vas a mandar a correr cuando vea la cantidad de ángeles que hay aquí. ¿Qué? Yo no veo al Señor con mis ojos físicos. Pero yo he creído en Él y veo su mano. Y veo cómo Él obra de una manera irrefutable en mi vida. Porque hay cosas que están pasando, cosas que Dios hace en la vida de las personas que me rodean, cosas que Dios hace en la iglesia, cosas que me demuestran de una manera irrefutable que Cristo está vivo, que Él es mi Señor. Ustedes son la carta abierta, ustedes son el testimonio de eso. Cada uno de ustedes, personas que se niegan a sus deseos, se niegan a su concupiscencia, se niegan a sus pasiones para seguir a Cristo, ¿no? Eso demuestra la veracidad del Evangelio y la verdad de que Cristo resucitó. No solamente estas apariciones que dijo el apóstol Pablo son las únicas apariciones en el Nuevo Testamento sobre Cristo resucitado. Hubo otras apariciones. Por ejemplo, estamos en Hechos capítulo 7, Esteban está siendo martirizado y ve al Hijo a la diestra del Padre, ¿verdad? Eso demostró también a Cristo resucitado. Y después, al final del siglo I, para el año 96, vemos al apóstol Juan recibiendo una visión del Cordero de Dios y viendo al Cordero de Dios, ¿no? Y el Cordero de Dios dándole cartas al apóstol Juan, a su último apóstol vivo, para que Juan escribiera a estas 7 iglesias en la provincia de Asia. Eso también es un testimonio de la resurrección del Señor. Y hoy el Señor manifiesta su presencia por medio del Espíritu que nos ha dado. En Juan capítulo 16, versos 13 al 15, estoy terminando. Juan 16, versos 13 a 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dijo el Señor Jesús, Él os guiará a toda la verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Quiere decir que el Señor manifiesta su voluntad a nuestras vidas por medio del Espíritu que nos ha dado cuando creímos en Él. Cristo dijo, el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva, en Juan 7, 37 al 39. Y hablaba del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. El Señor Jesús manifiesta su presencia, confirma por medio del Espíritu en nuestros corazones. Es el Espíritu quien nos guía a la verdad de Jesús, quien nos guía a la voluntad de Jesús y quien produce en nuestra vida el carácter de Jesús. Amén. Y hoy Jesús está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, ¿verdad? Pero no solamente está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre, sino que su presencia está en todo lugar, porque Él es omnipresente como es el Padre. Esto no es nada nuevo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, con un cuerpo humano, tuvo que limitar sus atributos para venir a morir por nosotros. Él también dijo que estaba aquí, pero estaba también ahí arriba, en Juan 3:13. Y hay otros pasajes que muestran la omnipresencia de Cristo. La presencia de Cristo está aquí. Amén. No subestimen nunca el tiempo cuando los cristianos se unen. Los hermanos que me conocen saben, a veces cuando nos encontramos, no sé, en la iglesia una tarde y ya vemos 2, vemos 3, vamos a orar. No podemos desaprovechar el tiempo de orar juntos cuando estamos juntos, porque el Señor ha prometido su presencia cuando estamos juntos. Amén. En cualquier cosa que se pusieran de acuerdo, ¿verdad? 2 o 3. Cuando estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Ahí está el Señor, su presencia está aquí. Y al mismo tiempo, el Cristo resucitado
con un cuerpo glorificado, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Vive para siempre. No como un sacerdote del antiguo pacto, que podía ser el mejor sacerdote del mundo y la persona más santa del mundo, pero sabemos que un día se va a morir, ¿verdad? Pero no fue así con el Señor Jesús. En Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, vamos al verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Jesús es un sacerdote que no cambia nunca. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. ¿Cómo podemos llegar a